El sol de la mañana atravesaba las paredes de cristal de la sede de la Unión Africana en Addis Abeba, proyectando largas sombras sobre los suelos de mármol. Los vehículos diplomáticos con ventanas tintadas llegaban en sucesión calculada, con sus motores zumbando contra el telón de fondo de la capital de Etiopía despertando. Dentro de la sala de conferencias asegurada, el aire acondicionado luchaba contra el calor creciente, creando una atmósfera casi estéril que parecía anticipar la colisión de mundos que estaba a punto de ocurrir en el personal de seguridad de 3 naciones diferentes se posicionaba estratégicamente, con sus auriculares emitiendo comunicaciones codificadas. El aroma del café etíope se mezclaba con la tensión que colgaba densa en el aire, como la niebla matutina. La historia estaba a punto de presenciar un encuentro que nadie había predicho. La caravana del presidente Trump llegó con su habitual pompa, las banderas americanas ondeando contra la brisa africana en una demostración de poder que parecía fuera de lugar. Sus asesores susurraban breves últimos consejos sobre el joven líder africano al que estaban a punto de conocer, sus voces cargadas del tono despectivo de aquellos que nunca habían entendido realmente la nueva generación del continente. Mientras tanto, el capitán Ibrahim Traoré había llegado 30 minutos antes, no en una caravana, sino en un sencillo sedán negro con solo 2 agentes de seguridad. Se sentó en silencio revisando documentos, su uniforme militar planchado y digno, encarnando la confianza callada de un hombre que había derrocado gobiernos con estrategia, más que con retórica. La diferencia ya era marcada antes de que se pronunciara una sola palabra. 2 filosofías diferentes del poder estaban a punto de chocar en el encuentro diplomático más inesperado de la década. El mediador, un diplomático anciano de Ghana, hojeaba nerviosamente sus papeles mientras se preparaba para facilitar lo que muchos consideraban una conversación imposible. El arreglo de la sala era deliberadamente neutral, una mesa redonda sin cabeza, 2 banderas posicionadas a igual altura, y equipo de traducción que resultaría innecesario. La reputación de Traoré le había precedido, el líder más joven, que hablaba múltiples idiomas con fluidez, y había estudiado a sus oponentes con la precisión de un estratega militar. El equipo de Trump lo había informado sobre otro dictador africano, sin percatarse de la profundidad intelectual que estaban a punto de encontrar. El escenario estaba listo para una batalla que no se libraría con armas o riqueza, sino con pura inteligencia y autoridad moral. A medida que ambos líderes entraban en la sala simultáneamente, el aire parecía cambiar, cargado con la electricidad de 2 visiones completamente diferentes de liderazgo encontrándose cara a cara. La calma de Traoré contrastaba fuertemente con la arrogancia característica de Trump, creando una dinámica que de inmediato llamó la atención de todos los presentes. El apretón de manos duró exactamente 3 segundos. Lo suficiente para que cada uno midiera al otro. En ese breve momento algo pasó entre ellos, reconocimiento, desafío, y quizás el primer indicio de que esto no se desarrollaría como ninguna de las 2 partes había anticipado. La batalla de mentes estaba a punto de comenzar y África estaba a punto de mostrarle al mundo lo que realmente significaba la soberanía intelectual ante Trump. Se acomodó en su silla con la confianza de un hombre que había negociado acuerdos de miles de millones de dólares en todos los continentes, sus gemelos de oro captando la luz mientras ajustaba su corbata. Entonces, capitán, comenzó, enfatizando el título militar con una ligera sonrisa burlona. He oído que has estado haciendo algo de ruido en tu parte de África. Sus asesores asintieron con aprobación, sus carpetas de información gruesas, con inteligencia desactualizada que pintaba a Traoré como otro líder de golpe buscando atención. La delegación estadounidense se había preparado para lo que asumían sería un encuentro típico con un fuerte africano, alguien a quien fácilmente podrían superar con presión económica y apalancamiento político. Los ojos de Trump escanearon la sala despectivamente, ya calculando cuán rápido podría terminar esta reunión. Tenía conferencias con verdaderos líderes mundiales programadas para más tarde ese día. Traoré permaneció perfectamente inmóvil, sus manos tranquilamente dobladas sobre la mesa, observando el lenguaje corporal de Trump con la precisión analítica de un maestro del ajedrez, estudiando los primeros movimientos de su oponente. Había pasado semanas preparándose para este momento, no solo revisando las políticas y discursos de Trump, sino entendiendo los patrones psicológicos que impulsaban su proceso de toma de decisiones. Mientras el equipo de Trump veía a un joven soldado africano, Traoré veía a un empresario envejecido cuyo éxito se había construido sobre el bullicio más que sobre la sustancia. El silencio del capitán era deliberado. Sabía que los hombres impacientes a menudo revelaban sus debilidades cuando se les obligaba a llenar espacios incómodos y callados. Sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia que los documentos de información de Trump habían fallado completamente en captar. Esto iba a ser mucho más interesante de lo que cualquiera en la sala había anticipado. He oído cosas maravillosas sobre sus campos de golf,
dijo finalmente Traoré, su inglés claro y sin acento, sorprendiendo a Trump de inmediato con el cumplido inesperado. El rostro del presidente estadounidense se iluminó con placer sorprendido. Claramente no esperaba que este joven líder africano supiera sobre su imperio empresarial. Y Trump comenzó una animada descripción de su último desarrollo de resort, su voz elevándose con entusiasmo mientras detallaba los accesorios de mármol y los diseños de campos de golf de campeonato. Sus asesores intercambiaron miradas confundidas. Esto no era la postura agresiva de negociación que habían preparado. Traoré escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas técnicas específicas que demostraban un sorprendente y detallado conocimiento de la gestión de la hospitalidad de lujo. A la dinámica de la sala ya había cambiado de formas que el equipo de Trump no podía comprender completamente. Lo que Trump no lograba reconocer era que la jugada inicial de Traoré era una clase magistral de guerra psicológica, disfrazada de conversación casual. Cada pregunta sobre la arquitectura de los campos de golf en realidad estaba sondeando el proceso de toma de decisiones de Trump, sus prioridades y su comprensión fundamental de la creación de valor. Mientras el presidente estadounidense se deleitaba en lo que percibía como admiración de un líder africano, Traoré estaba mapeando sistemáticamente el territorio intelectual de su oponente. El entrenamiento militar del capitán le había enseñado que las batallas más decisivas se ganan antes de que el enemigo se dé cuenta de que está siendo atacado. Trump continuó hablando sobre sus propiedades, completamente ajeno a que ya estaba siendo superado por una mente que operaba a niveles que nunca había encontrado. La subestimación estaba completa y la trampa perfectamente tendida. La transición fue tan suave que Trump apenas notó cuando la conversación pasó de los campos de golf a la economía global. La voz de Traoré mantenía el mismo tono respetuoso, mientras sus preguntas se volvían láser enfocadas. Su éxito empresarial es impresionante, señor presidente, pero tengo curiosidad por conocer su perspectiva sobre las asociaciones de recursos en África, dijo el capitán, sacando un portafolio de cuero con documentos que parecían demasiado organizados para una reunión diplomática casual. Trump se enderezó en su silla, sintiendo una oportunidad para demostrar su destreza en las negociaciones a este joven líder que había mostrado un respeto tan adecuado por sus logros. La delegación estadounidense se inclinó ligeramente hacia adelante, reconociendo un territorio familiar donde su presidente normalmente sobresalía. El bolígrafo de Traoré flotaba sobre un bloc de notas como si estuviera genuinamente ansioso por aprender del gran negociador. La atmósfera parecía cordial, casi educativa, lo que hacía que lo que estaba a punto de suceder fuera aún más. África tiene un potencial tremendo, declaró Trump, gesticulando ampliamente mientras lanzaba su discurso estándar sobre mercados inexplorados y recursos naturales esperando un desarrollo adecuado. Su voz llevaba el ritmo confiado de un hombre que había entregado presentaciones similares a inversores y líderes mundiales innumerables veces antes. Traoré asintió pensativamente, de vez en cuando tomando notas que parecían validar los puntos de Trump, creando la ilusión de un estudiante aprendiendo de un mentor. Los asesores estadounidenses se relajaron ligeramente, complacidos al ver a su presidente en su elemento, educando a otro líder mundial sobre las realidades económicas. Los gestos de Trump se volvieron más animados a medida que detallaba las posibles operaciones mineras, asociaciones agrícolas y proyectos de infraestructura que podrían transformar el continente. Estaba completamente absorbido en su propia narrativa, sin percatarse de la inteligencia calculadora detrás de la fachada atenta de Traoré. Eso es fascinante, intervino Traoré educadamente. Pero me pregunto si podría ayudarme a entender algo sobre estas asociaciones de recursos. Su tono permaneció respetuoso, casi deferente, mientras abría su portafolio para revelar gráficos y proyecciones financieras meticulosamente organizados. Trump asintió magnánimamente, claramente complacido de abordar cualquier pregunta sencilla que este líder africano pudiera tener sobre negocios internacionales. El dedo del capitán recorrió una serie de números que mostraban las ganancias de la extracción de recursos frente al impacto económico local en varios países africanos. Su voz nunca cambió de inflexión mientras comenzaba a presentar datos que desmantelarían sistemáticamente todas las suposiciones que Trump acababa de hacer. El presidente estadounidense aún sonreía, completamente ajeno a que el campo de batalla intelectual acababa de cambiar bajo sus pies. Según estas cifras del Banco Mundial, continuó Traoré, su tono respetuoso ocultando la precisión de un cirujano realizando la primera incisión, la mayoría de las asociaciones de recursos en África resultan en que el 87% de las ganancias abandonen el continente,
mientras que las comunidades locales ven menos del 3% de mejora económica. La energía en la sala cambió instantáneamente cuando los asesores de Trump hojeaban frenéticamente sus materiales de información, buscando contraargumentos para unas estadísticas que no habían anticipado. La sonrisa confiada de Trump vaciló ligeramente al darse cuenta de que estas no eran las preguntas fáciles que había esperado de un joven líder militar africano. El bolígrafo de Traoré continuó moviéndose sobre su bloc de notas, registrando no solo números, sino observaciones de comportamiento sobre cómo su oponente reaccionaba a desafíos intelectuales inesperados. El respetuoso estudiante comenzaba a revelarse como un maestro economista y la lección apenas comenzaba. La mandíbula de Trump se apretó mientras procesaba las estadísticas, sus instintos empresariales reconociendo un desafío que requería una respuesta inmediata para mantener la dominancia psicológica. Esos números no cuentan toda la historia, capitán, dijo, su voz adoptando el tono despectivo que usaba con los periodistas que hacían preguntas incómodas. Comenzó a defenderse con su habitual argumento sobre la creación de empleo y el desarrollo de infraestructura, señalando a sus asesores que aún hojeaban sus documentos en busca de datos de respaldo. La atmósfera de la sala había cambiado de una educación cordial a una tensión competitiva. Ambas delegaciones sintieron que esto ya no era un intercambio diplomático amistoso, y el bolígrafo de oro de Trump golpeaba el escritorio en un patrón rítmico que traicionaba su creciente irritación a sus años de negociaciones comerciales. Le habían enseñado a recuperar el control rápidamente cuando las conversaciones entraban en territorios incómodos. Traoré permitió que una pequeña sonrisa cruzara sus labios mientras pasaba a otra sección de su portafolio meticulosamente preparado, revelando imágenes satelitales de las operaciones mineras en África Occidental. Tiene toda la razón sobre la creación de empleo, señor presidente, dijo, manteniendo un tono perfectamente diplomático, mientras sus ojos brillaban con satisfacción intelectual. Las imágenes mostraban vastos sitios de extracción rodeados de comunidades empobrecidas con estadísticas de empleo detalladas que contradecían todos los puntos que Trump acababa de hacer. Su dedo recorría los límites entre las zonas mineras rentables y las aldeas locales en dificultades. La evidencia visual era mucho más devastadora que cualquier argumento verbal. A la voz del capitán se mantenía firme y respetuosa, pero cada palabra estaba calculada para exponer los defectos fundamentales en la visión del mundo de Trump. Los asesores del presidente estadounidense intercambiaron miradas cada vez más preocupadas al darse cuenta de que sus materiales de información eran completamente inadecuados para este nivel de combate intelectual. Solo en Burkina Faso, continuó Traoré, abriendo una hoja de cálculo que mostraba años de datos económicos con la precisión de una operación militar. Las compañías mineras extranjeras extrajeron 2.3 mil millones en oro, mientras que el empleo local solo aumentó en un 0.7%. El rostro de Trump se sonrojó al reconocer la trampa en la que había caído. Su orgullo empresarial se vio herido por estadísticas que hacían que sus grandes promesas sonaran como una retórica vacía. La delegación estadounidense observó cómo su presidente luchaba con los datos, que desafiaban todo lo que pensaba saber sobre la economía africana. La presentación de Traoré fue implacable, pero entregada con tanta cortesía profesional que Trump no podía atacar al mensajero sin parecer defensivo e impreparado. El joven capitán había transformado la sala de conferencias en un aula, donde él era el profesor y el presidente estadounidense estaba reprobando su primer examen. Cada gráfico y tabla era un clavo más en el ataúd de la supuesta superioridad intelectual de Trump. Estas asociaciones que mencionó, dijo Traoré, su voz cargada con la quieta autoridad de alguien que realmente había vivido las consecuencias del colonialismo económico, me recuerdan a los contratos que mi abuelo firmó en la década de 1970. La referencia personal impactó como un misil guiado, transformando estadísticas abstractas en una experiencia humana vivida que el trasfondo empresarial de Trump podía contrarrestar. Los ojos del capitán contenían décadas de sabiduría heredada mientras describía cómo las promesas de prosperidad habían fallado consistentemente en materializarse para las comunidades africanas. La boca de Trump se abrió para responder, pero por primera vez en la reunión, las palabras le fallaron al confrontar la realidad de que su oponente no solo estaba intelectualmente preparado, estaba emocionalmente invertido de una manera que hacía que cada argumento fuera profundamente personal. El campo de batalla económico estaba completamente bajo el control de Traoré, y todos en la sala podían sentir la creciente desesperación del presidente estadounidense. Traoré cerró su portafolio económico y tomó otro archivo. Sus movimientos fueron deliberados y sin prisa, mientras Trump observaba con creciente aprensión. Ya que estamos discutiendo sobre asociaciones, señor presidente, quizás deberíamos examinar el contexto histórico que moldea las perspectivas africanas sobre los acuerdos internacionales, dijo el capitán, su voz cargada con el peso de generaciones. El archivo de cuero se abrió para revelar mapas coloniales superpuestos,
con las actuales zonas de extracción de recursos. La correlación visual era tan evidente que incluso los asesores de Trump no pudieron evitar las implicaciones. El dedo de Traoré recorrió los límites de las antiguas colonias francesas, mostrando cómo las concesiones mineras actuales seguían patrones casi idénticos a las divisiones territoriales. Del siglo XIX la sala se sumió en un silencio mientras el joven líder pasaba de economista a historiador en su autoridad silenciosa, llenaba el espacio entre ellos. La confianza empresarial de Trump comenzó a desmoronarse al darse cuenta de que estaba a punto de recibir una educación que nunca había anticipado. La Conferencia de Berlín de 1884. Comenzó Traoré, su voz adoptando el ritmo de un profesor universitario dirigiéndose a un estudiante particularmente desprevenido. Dividió a África entre las potencias europeas, sin que hubiera un solo representante africano presente. Trump se movió incómodamente en su silla, sintiendo que su limitado conocimiento de la historia africana se volvía de repente una debilidad flagrante frente a este joven líder tan bien educado. La presentación del capitán reveló cómo las fronteras coloniales se habían trazado para maximizar la extracción de recursos mientras se fragmentaban deliberadamente los grupos étnicos y las rutas comerciales tradicionales. Los mapas mostraban cómo las fronteras artificiales creaban dependencias que persistían mucho después de la independencia, con las corporaciones modernas simplemente reemplazando a los administradores coloniales en la explotación de las mismas vulnerabilidades sistémicas. Los asesores de Trump tomaban notas frenéticamente, al darse cuenta de que sus informes habían subestimado catastróficamente la profundidad intelectual de su oponente. El rostro del presidente estadounidense se enrojeció cada vez más al confrontar la incómoda realidad de que su imperio empresarial operaba dentro de sistemas arraigados en siglos de explotación. Lo fascinante, continuó Traoré, pasando a una página que mostraba fotografías de su propio abuelo con uniforme militar, es como estos patrones históricos siguen influyendo en las relaciones económicas contemporáneas. La dimensión personal golpeó a Trump como un golpe físico al darse cuenta de que estaba discutiendo con alguien cuya familia había vivido las consecuencias de cada política que él defendía. La voz del capitán permaneció firme mientras describía cómo las promesas de desarrollo y asociación se habían utilizado para justificar la extracción de recursos durante más de un siglo. Cada paralelo histórico con los acuerdos comerciales modernos fue entregado con precisión quirúrgica, desmantelando sistemáticamente la visión del mundo de Trump mientras mantenía una cortesía diplomática perfecta. Los ojos del joven líder contenían la sabiduría acumulada de ancestros que habían presenciado el ascenso y caída de imperios mediante las mismas tácticas que Trump consideraba innovadoras estrategias empresariales. El presidente estadounidense se encontró sentado, confrontando una profundidad de conocimiento histórico que hacía que su experiencia en bienes raíces pareciera vergonzosamente superficial. Mi abuelo me enseñó que aquellos que ignoran la historia están condenados a repetir sus errores. Dios. Sus palabras cargadas con la amenaza silenciosa de un hombre que había estudiado a sus enemigos a lo largo de los siglos. La boca de Trump se abrió y cerró sin emitir sonido, su habitual arsenal de insultos y desvíos, inútil ante un oponente que hablaba con la autoridad de una experiencia vivida que abarcaba generaciones. La lección histórica del capitán había transformado la sala de conferencias en un tribunal donde el colonialismo mismo estaba a juicio, con Trump, sin saberlo, en el papel de acusado. Cada intento de defender las prácticas comerciales modernas se desmoronaba ante el peso de los paralelismos históricos documentados que Traoré presentaba con una claridad devastadora. La delegation estadounidense observó horrorizada cómo su presidente se daba cuenta de que estaba siendo superado intelectualmente por un hombre lo suficientemente joven como para ser su hijo. La lección de historia había terminado y la visión del mundo de Trump yacía en ruinas a su alrededor. El rostro de Trump se endureció al reconocer la necesidad de pasar a un terreno más familiar. Sus instintos empresariales le indicaron que debía pivotar hacia discusiones sobre poder militar, donde la superioridad de América era innegable. Hablemos de seguridad real, capitán, dijo, recuperando algo de su característico arrobo mientras se inclinaba hacia adelante agresivamente. El presidente estadounidense comenzó a esbozar paquetes de ayuda militar y asociaciones de seguridad. Su tono sugería que las naciones africanas necesitaban la protección estadounidense para sobrevivir en un mundo peligroso. Sus asesores asintieron con aprobación, finalmente viendo a su presidente regresar a un terreno en el que se sentían confiados acerca de las ventajas de su nación. Los gestos de Trump se volvieron más animados mientras describía sistemas avanzados de armas y programas de entrenamiento, claramente creyendo que había encontrado el tema que expondría las limitaciones de este joven líder africano. La energía en la sala cambió a medida que la conversación pasaba de la economía y la historia al ámbito de la estrategia militar,
y la proyección de poder global. La expresión de Traoré permaneció perfectamente calmada por o algo cambió. Ansas oyó un destello de reconocimiento que sugería que Trump acababa de adentrarse en su área de expertise. La estrategia militar es, de hecho, crucial. Señor presidente, respondió, su voz portando la confianza tranquila de alguien que realmente había comandado tropas en combate, en lugar de simplemente comprar contratos de defensa. El capitán abrió otra sección de su material preparado, revelando análisis detallados de las recientes intervenciones. Militares estadounidenses en África y Oriente Medio en su dedo, recorría las líneas de tiempo de misiones y los informes de bajas con la precisión de alguien que entendía la guerra no como una herramienta abstracta de política, sino como una realidad vivida que involucra vidas humanas y soberanía nacional. Los asesores de Trump intercambiaron miradas nerviosas al darse cuenta de que los credenciales militares de su oponente no eran ceremoniales. Este era un hombre que realmente había derrocado gobiernos mediante una brillante estrategia, no a través de la riqueza heredada. El campo de batalla intelectual estaba a punto de volverse aún más peligroso. Su ayuda militar a Chad, por ejemplo, continuó Traoré, su voz manteniendo la cortesía diplomática, mientras sus ojos revelaban la mente estratégica de un comandante experimentado. Resultó en ventas de armas por $847 millones, pero no abordó las causas fundamentales de la inestabilidad regional. Las estadísticas fluían de sus labios con la fluidez de alguien que había estudiado cada intervención militar estadounidense en África durante las últimas 2 décadas. La sonrisa confiada de Trump comenzó a desvanecerse al darse cuenta de que este joven capitán poseía un conocimiento detallado de operaciones clasificadas de las que incluso algunos de sus propios asesores no estaban completamente informados. La presentación reveló cómo la ayuda militar estadounidense a menudo perpetuaba los conflictos en lugar de resolverlos, creando dependencias que beneficiaban más a los fabricantes de armas que a los intereses de seguridad africanos. El análisis de Traoré fue quirúrgico en su precisión, desmantelando la mitología de la superioridad militar estadounidense con el desapego clínico de un soldado profesional que había visto imperios desmoronarse por sobrepasarse estratégicamente. La sala se volvió incómodamente silenciosa mientras Trump luchaba por formular respuestas a las críticas, basadas en una experiencia real de combate. Lo interesante del paradoja, observó Traoré, su tono cambiando al de un instructor de academia militar dirigiéndose a un cadete que está fallando, es como el ejército más caro del mundo. Lucha consistentemente contra oponentes que entienden su propio terreno mejor de lo que los asesores extranjeros podrían alguna vez. Las palabras golpearon a Trump como obuses de artillería, cada una precisamente dirigida para exponer las debilidades fundamentales de la doctrina militar estadounidense cuando se aplicaba a los conflictos africanos. La voz del capitán llevaba la autoridad de alguien que había maniobrado personalmente a fuerzas entrenadas y equipadas por grandes potencias. Su éxito se basaba en el pensamiento estratégico, más que en la superioridad tecnológica. El rostro de Trump se fue volviendo cada vez más pálido al confrontar la realidad de que su oponente no solo era intelectualmente dotado, era un estratega militar probado que había derrotado a enemigos con recursos mucho mayores que los suyos. Las manos del presidente estadounidense temblaron ligeramente al darse cuenta de que cada intento de demostrar superioridad había revelado, en cambio, sus propias limitaciones profundas. La estrategia militar se había convertido en otro ámbito donde Trump se encontraba completamente superado por un hombre que había descartado como solo otro líder de golpe africano. La respiración de Trump se hizo notablemente más pesada, al darse cuenta de que cada tema que consideraba su fortaleza había sido desmantelado sistemáticamente por este joven líder africano que hablaba con una autoridad moral inquebrantable. «Mire, capitán», dijo, su voz quebrándose ligeramente mientras la desesperación se colaba en su tono. Al final del día, el liderazgo se trata de obtener resultados, de ganar. Las manos del presidente estadounidense gesticulaban frenéticamente mientras recurría a su filosofía más básica, que el éxito justificaba cualquier medio y que el poder era su propia validación. Sus asesores observaban con creciente alarma cómo la compostura de su líder continuaba deteriorándose bajo la presión intelectual implacable de un oponente que habían subestimado catastróficamente. El reloj de oro de Trump captó la luz, mientras su muñeca temblaba, traicionando el estrés que su voz intentaba ocultar. La atmósfera en la sala se había vuelto sofocante, cargada con la tensión de un hombre, dándose cuenta de que su visión del mundo entera se estaba derrumbando en tiempo real. En Traoré se recostó en su silla, su postura irradiando la calma, confianza de alguien que finalmente había alcanzado el momento hacia el que había estado construyendo durante todo el encuentro. «Señor presidente», dijo,
su voz cargada con el peso de la sabiduría ancestral y la experiencia ganada a pulso. El verdadero liderazgo no se trata de ganar, se trata de servir algo más grande que uno mismo. Las palabras impactaron la sala como un trueno, creando un abismo filosófico que expuso la diferencia fundamental entre dos enfoques, completamente incompatibles del poder y la responsabilidad. En los ojos del capitán, mantenían la mirada fija de alguien que había arriesgado todo por la libertad de su pueblo, contrastando marcadamente con la energía cada vez más frenética de Trump. Sus siguientes palabras serían entregadas con la precisión de un maestro filósofo que presenta un último y devastador argumento. La delegación estadounidense podía sentir que algo profundo e irreversible estaba a punto de suceder. La batalla intelectual se acercaba a su clímax. Cuando tomé el poder en Burkina Faso, continuó Traoré, su voz ganando fuerza con cada palabra. No lo hice por gloria personal ni por oportunidades de negocio. Lo hice porque mi pueblo merecía líderes que murieran por ellos, en lugar de aprovecharse de ellos. El abismo filosófico entre los dos hombres se convirtió en un abismo insalvable mientras el capitán hablaba sobre sacrificio, deber y las obligaciones morales que venían con el ejercicio del poder sobre las vidas humanas. El rostro de Trump se retorció mientras luchaba por comprender una visión del mundo donde el liderazgo significaba servicio en lugar de dominación, donde el éxito se medía en la liberación de las personas en lugar de en la acumulación personal. Las palabras del joven líder africano llevaban la autenticidad de alguien que realmente había arriesgado su vida por principio, haciendo que los logros empresariales de Trump parecieran vacíos y egoístas en comparación. Cada sílaba era un golpe filosófico contra toda la comprensión del presidente estadounidense sobre lo que significaba liderar. En la sala cayó en un silencio atónito, cuando el peso completo del contraste moral se hizo innegable. «Usted habla de ganar, señor presidente», dijo Traoré, su voz ahora portando la autoridad de un hombre que había ganado las únicas batallas que realmente importan, aquellas luchadas por la dignidad humana y la soberanía nacional. ¿Pero qué ha ganado realmente para su pueblo más allá de la división y la deuda? La pregunta filosófica flotó en el aire, como una espada suspendida sobre la confianza que se desmoronaba de Trump, exigiendo una respuesta que todos en la sala sabían que él no podía proporcionar. La autoridad moral del capitán llenó el espacio entre ellos, haciendo que la riqueza y el poder del presidente estadounidense parecieran juguetes infantiles, en comparación con el peso de un liderazgo genuino basado en el servicio y el sacrificio. La boca de Trump se movió sin emitir sonido mientras enfrentaba la devastadora realización de que había pasado toda su vida acumulando símbolos de éxito, sin entender nunca lo que realmente significaba el liderazgo verdadero. El golpe filosófico había aterrizado con precisión quirúrgica, exponiendo no solo limitaciones intelectuales, sino una pobreza fundamental del espíritu que ninguna cantidad de dinero o poder podría disfrazar. La batalla estaba casi terminada, y todos podían ver que Trump estaba completamente indefenso ante un oponente que luchaba con principios en lugar de márgenes de beneficio. Las manos de Trump comenzaron a temblar visiblemente mientras el sudor se acumulaba en su frente, su habitual arsenal de insultos y desvíos, completamente inútil contra un oponente que hablaba con una autoridad moral inquebrantable. «No entiende», balbuceó, su voz subiendo a un tono que reflejaba desesperación en lugar de fuerza. «He construido un imperio, he creado empleos, he hecho a América grande nuevamente». Las palabras salieron atropelladamente mientras luchaba por encontrar algún argumento que pudiera restaurar su base psicológica en una batalla que claramente estaba perdiendo. Sus asesores observaban horrorizados cómo la legendaria confianza de su presidente se desmoronaba ante sus ojos, reduciéndose a repetir eslóganes de campaña como una grabación rota. El bolígrafo de oro en sus dedos temblorosos chocó contra la mesa mientras su compostura finalmente comenzaba su colapso completo. La atmósfera de la sala se había vuelto eléctrica con tensión mientras todos los presentes presenciaban la destrucción intelectual de uno de los hombres más poderosos del mundo. Traoré permaneció perfectamente inmóvil, sus ojos oscuros, reflejando una mezcla de compasión y decepción mientras observaba cómo el colapso psicológico del presidente estadounidense se desplegaba en tiempo real. «Señor presidente», dijo suavemente, su voz llevando la firmeza gentil de un padre corrigiendo a un hijo confundido. «Un imperio construido sobre el sufrimiento de otras personas no es un logro, es una tragedia». Las palabras cayeron como golpes físicos contra la psique fragmentada de Trump, en cada sílaba cuidadosamente calculada para exponer la vacuidad en el núcleo de su supuesto éxito. La calma del capitán hacía que el contraste fuera aún más devastador. Su compostura inquebrantable resaltaba el comportamiento cada vez más errático de Trump.
Sus siguientes palabras serían entregadas con la precisión quirúrgica de alguien que sabía exactamente cómo desmantelar las últimas defensas psicológicas de un OVNI. La delegación estadounidense solo podía mirar impotente mientras su líder se acercaba a una completa rendición intelectual. El punto de ruptura había llegado, y todos en la sala podían sentir el cambio sísmico que estaba ocurriendo. Su grandeza, continuó Traoré, su voz ahora portando la autoridad del juicio histórico, se mide por cuántas personas ha explotado, no por cuántas ha liberado. El rostro de Trump se volvió de un rojo alarmante, mientras su respiración se volvía cada vez más laboriosa, su lenguaje corporal revelando a un hombre que nunca había sido forzado a confrontar las implicaciones morales de sus acciones en el ataque filosófico fue implacable, pero entregado con tal certeza tranquila que Trump ni siquiera pudo formular una respuesta coherente para defenderse. Sus tácticas habituales de ataques personales y desvíos fueron inútiles contra un oponente que hablaba desde una posición de autoridad moral incuestionable. Las palabras del capitán cortaron a través de décadas de autoengaño y mitología, cuidadosamente construida, dejando a Trump psicológicamente desnudo e indefenso. La sala se sintió como un tribunal donde se entregaba el veredicto final, y todos podían ver que el acusado no tenía defensa que ofrecer en la boca de Trump. Se abrió y se cerró repetidamente, como un pez que jadea por aire. Su legendaria habilidad para dominar conversaciones se redujo a tartamudeos incoherentes frente a la superioridad intelectual y moral que nunca había encontrado. No puedes. Esto no es, balbuceó, sus frases fragmentadas revelando una mente que había perdido completamente su capacidad de procesar pensamientos racionales bajo presión. Los ojos del presidente estadounidense se movían frenéticamente por la sala, buscando apoyo en sus asesores, quienes también estaban atónitos y en silencio ante la destrucción sistemática que habían presenciado. Sus manos se aferraban a su corbata, como si aflojarla pudiera permitirle respirar a través del peso asfixiante de su propia inutilidad, expuesta. La transformación estaba completa. De negociador confiado a hombre roto en menos de una hora, el punto de ruptura no solo había destrozado sus argumentos, sino todo su sentido del yo, dejándolo psicológicamente indefenso ante el último asalto que todos sabían que estaba por llegar. Traoré echó un vistazo a su reloj con la precisión de un comandante militar que cronometraba un asalto final. Su voz bajó a un susurro que de alguna manera exigía más atención que cualquier grito podría haber logrado. Señor presidente, dijo, las palabras entregadas con calma quirúrgica. Tiene exactamente 3 minutos para explicarme por qué África debería confiar en el liderazgo estadounidense cuando su propio pueblo lo está abandonando. Los ojos de Trump se abrieron en pánico al darse cuenta de que esto ya no era solo una discusión filosófica, era una ejecución cronometrada y deliberada. El dedo del capitán golpeó una vez contra la mesa, marcando el inicio de lo que todos en la sala entendieron instintivamente como la cuenta regresiva final. Sus ojos oscuros no contenían malicia, solo la fría certeza de alguien que había calculado este momento al segundo. La delegación estadounidense, congelada mientras observaban a su presidente enfrentarse a un pelotón de fusilamiento intelectual sin municiones para defenderse. Construí mis negocios, comenzó Trump, su voz quebrándose como el hielo delgado bajo presión. Mientras luchaba por formar frases coherentes, mientras el sudor caía por su rostro, las palabras se fragmentaron y murieron en su garganta mientras la mirada implacable de Traoré despojaba cada pretensión y mecanismo de defensa que él había desarrollado. Sus manos se movían desesperadamente en el aire, buscando argumentos que ya no existían. Su legendaria confianza reducida a los patéticos tartamudeos de un hombre que finalmente había encontrado a su superior intelectual en el temporizador del capitán continuó su cuenta regresiva silenciosa, mientras la boca de Trump se movía sin emitir sonido, su cerebro aparentemente incapaz de procesar la completa destrucción de todo lo que pensaba saber sobre el poder y el liderazgo. Sus asesores observaban con fascinación horrorizada cómo el hombre más poderoso del mundo se reducía a una cáscara confusa y tartamudeante. El colapso estaba ocurriendo en tiempo real, medido no en horas o días, sino en la brutal eficiencia de minutos y segundos. 2 minutos gestanchis, anunció Traoré suavemente, su voz llevando la firmeza de un juez que pronuncia sentencia sobre un condenado que ya no tiene apelaciones. La respiración de Trump se volvió irregular y desesperada mientras intentaba convocar algo de su antigua autoridad, pero las palabras que salieron fueron fragmentos incoherentes sobre campos de golf y calificaciones televisivas. La guerra psicológica del capitán había sido tan completa que el presidente estadounidense ya no podía distinguir entre sus logros empresariales y sus fracasos políticos. Su mente, incapaz de construir cualquier defensa contra acusaciones basadas en una autoridad moral que él nunca había poseído, sucumbió por completo. Su rostro se volvió de un tono alarmante de púrpura mientras el peso de su propia inutilidad
aplastaba su capacidad para pensar racionalmente. La sala observaba en silencio atónito mientras décadas de mitología cuidadosamente construida se desmoronaban en menos tiempo del que toma hacer café. La cuenta regresiva de 3 minutos se había convertido en una ejecución pública de todo lo que Trump creía sobre sí mismo. Tiempo, dijo Traoré simplemente, su única palabra cayendo en el silencio como una lápida. Siendo colocada sobre los restos intelectuales de Trump, el presidente estadounidense se sentó encorvado en su silla, su boca colgando abierta mientras su cerebro finalmente rendía su último intento de procesar lo que acababa de sucederle. Sus ojos mantenían la mirada vacía de un hombre que había sido derrotado tan completamente que ya no podía recordar lo que se sentía ganar. El capitán cerró su portafolio con un suave chasquido que sonó como un trueno en el sofocante silencio. Su misión cumplida con la precisión de un maestro estratega que había planeado cada movimiento desde el principio. Los asesores de Trump miraban la figura caída de su líder, siendo testigos de la completa destrucción intelectual de un hombre que nunca había encontrado un oponente capaz de desmantelar toda su visión del mundo en exactamente 3 minutos. El colapso fue total, irreversible, y fue presenciado por todos en la sala que llevarían este momento con ellos por el resto de sus vidas. Traoré se levantó de su silla con la gracia fluida de un hombre que acababa de completar una misión que se extendía mucho más allá de esta única sala. Su porte militar irradiaba la tranquila satisfacción de una justicia finalmente cumplida. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad, mientras Trump permanecía encorvado en su asiento, su presencia, antes imponente, reducida a la cáscara rota de un hombre que había descubierto su propia pobreza intelectual demasiado tarde. Los ojos oscuros del capitán recorrieron a la delegación estadounidense, cada asesor ahora comprendiendo que habían sido testigos de algo mucho más significativo que una reunión diplomática. Habían visto la restauración simbólica de la dignidad africana después de siglos de condescendencia. Su portafolio de cuero se cerró con un chasquido definitivo que parecía resonar a través de los pasillos de la historia, marcando el fin de una era donde África podía ser descartada o subestimada por cualquiera. La compostura del joven líder permaneció perfecta, pero todos en la sala podían sentir el profundo peso histórico de lo que acababa de ocurrir en este momento. No sería recordado como una victoria personal, sino como el día en que África reclamó su soberanía intelectual en el escenario mundial. El mediador de Ghana se sentó en un silencio atónito. Sus décadas de experiencia diplomática nunca lo habían preparado para presenciar una demolición intelectual tan completa, entregada con precisión quirúrgica y autoridad moral inquebrantable. La respiración de Trump se volvió superficial e irregular, sus ojos mirando fijamente la superficie de la mesa mientras su mente luchaba por procesar la destrucción completa de todo lo que había creído sobre sí mismo y su lugar en el mundo. Los asesores estadounidenses intercambiaron miradas horrorizadas, dándose cuenta de que tendrían que explicar al mundo cómo su presidente había sido reducido a un estado catatónico por un joven líder africano, al que habían descartado como insignificant. El aire acondicionado zumbaba suavemente en el fondo, el único sonido en una sala donde el equilibrio del poder global acababa de cambiar de maneras que ninguno de ellos comprendía completamente. La victoria de Traoré no fue solo personal, representaba el surgimiento de una nueva generación de liderazgo africano que nunca volvería a inclinarse ante el colonialismo intelectual occidental. La restauración estaba completa y todos los presentes entendieron que el mundo había cambiado fundamentalmente. Caballeros, dijo Traoré, su voz llevando la calma autoridad de alguien que acaba de demostrar que la inteligencia, la preparación y la convicción moral pueden triunfar sobre la riqueza, el poder y la arrogancia. Creo que esta reunión ha cumplido su propósito. Sus palabras fueron dirigidas a la sala, pero sus ojos permanecieron fijos en la figura rota de Trump con una mezcla de compasión y decepción que de alguna manera parecía más devastadora que cualquier expresión de Arab. El capitán recogió sus materiales con precisión metódica, cada movimiento deliberado y sin prisa, demostrando la confianza de un hombre que no tenía nada más que demostrar a nadie. Su uniforme militar parecía llevar el peso de siglos de resistencia africana, desde los reinos antiguos hasta los movimientos de liberación modernos, todo culminando en este momento de triunfo intelectual. La delegación estadounidense permaneció congelada en sus asientos, incapaz de procesar lo rápido que sus suposiciones sobre el liderazgo africano habían sido destruidas por la realidad. La dignidad que había sido sistemáticamente despojada a un continente entero estaba siendo restaurada. Un argumento devastador a la vez. Mientras Traoré se dirigía hacia la puerta, se detuvo por un momento final, volviéndose para pronunciar palabras que resonarían en los círculos diplomáticos durante décadas. Señor presidente, dijo, su voz llevando la firmeza suave de un maestro
que ofrece una última lección a un estudiante que ha fracasado de manera espectacular. África ya no está esperando su permiso para ser grande. Las palabras flotaron en el aire como una declaración de independencia, marcando no solo el final de este encuentro, sino el comienzo de una nueva era en las relaciones globales, donde la autoridad moral importaba más que el poder militar o el apalancamiento económico. En la cabeza de Trump permaneció agachada en derrota, su silencio sirviendo como un reconocimiento involuntario de que había sido superado en todos los sentidos posibles por un hombre al que había subestimado con consecuencias catastróficas. La puerta se cerró detrás del capitán con un suave clic que sonó como la última página de la historia siendo pasada, dejando atrás una sala donde la dignidad africana había sido completamente restaurada y la arrogancia estadounidense había sido enterrada para siempre. La batalla había terminado y todos sabían quién había ganado. La destrucción intelectual estaba completa en el colapso de 3 minutos de Trump. Expuso los cimientos vacíos de la arrogancia occidental cuando se enfrentó a la creciente brillantez de África. La precisión quirúrgica de Traoré demostró que el verdadero poder reside en la autoridad moral, no en la riqueza heredada. Suscríbase para más historias de la dignidad africana, triunfando sobre los matones globales, y comparta sus pensamientos a continuación.